Buen día, estimados padres de familia y encargados legales de la Escuela Alberto Manuel Brenes Mora. Les damos la bienvenida a esta reunión en modalidad virtual. Los lineamientos vigentes del Ministerio de Salud aún recomiendan no hacer reuniones de una gran cantidad de personas, en nuestro caso, de acuerdo al espacio que tenemos en la escuela y siendo más de 300 padres de familia, hemos optado por esta alternativa de dirigirnos a ustedes en esta forma y analizar pues, los aspectos más relevantes que, aunque ya los hemos comunicado de una u otra forma, es importante que los analicemos con un poquito más de detenimiento. Entonces, los invitamos a regalarnos de su atención en los próximos minutos y ver algunos asuntos importantes en este inicio de curso lectivo 2022. Tenemos 4 puntos principales en esta reunión. Hacer un repaso de la normativa interna. El segundo punto es cómo se va a calificar en el curso lectivo 2022. El tercer punto es hacer un rápido repaso por el 2021 con respecto a las inversiones que se hicieron desde el presupuesto que nos corresponde y finalmente un cuarto punto para hablarles sobre la integración del nuevo patronato escolar para este año también. El primer punto de la reunión es la normativa interna. Ustedes la conocen, se les hizo llegar a través de los correos oficiales de los estudiantes, también se les envió de manera impresa. Sin embargo, consideramos importante hacer un repaso de sus artículos y de sus aspectos más relevantes. Muy bien, en el artículo 1 nos dice que esta normativa tiene como fin ampliar y especificar las normas establecidas en el reglamento de evaluación. Ya sabemos que el MEP se rige por un reglamento de evaluación de los aprendizajes y esta normativa lo que hace es ampliar o especificar algunas de las normas que ahí ya están establecidas. En el artículo 2 tenemos la misión de nuestro centro educativo, en el artículo 3 la visión de nuestro centro educativo, en el artículo 4 el lema de nuestro centro educativo, que es Juntos fomentamos valores, metas y esperanzas para ser un centro educativo de calidad. Y en el artículo 5 se explica cómo se conforma el comité de evaluación. En el artículo 6 nos encontramos los derechos y deberes relacionados con los horarios del centro educativo y los procedimientos de ingreso y salida tanto de estudiantes como de personas encargadas legales en el centro educativo. Entonces, ese artículo es el que está más extenso y más dividido en varios puntos o varios incisos. Entonces, cuando ustedes se preguntan dónde se regula a qué horas se ingresa al centro educativo, a qué horas entran las clases, a qué horas deben entrar los niños en la mañana, a qué horas salen los niños en la mañana. Cuando les toca por la tarde, a qué horas deben ingresar, y a qué horas salen, por dónde y con qué características, con qué procedimientos. Todo eso ustedes lo encuentran en el artículo 6 en los incisos A, B, C y D. Ahí está explicado con todo el detalle lo relacionado con las horas de ingreso y de salida de los estudiantes de primaria. Y en los incisos E, F y G están todas las normas y todas las instrucciones con respecto a las horas de ingreso y de salida de los estudiantes de preescolar específicamente. Luego, cuando se preguntan, bueno, ¿qué es eso del extrahorario? ¿Cómo funciona el extrahorario? ¿Realmente a qué horas deben ingresar? ¿A qué horas deben de estar en la escuela? ¿Qué pasa cuando salen del extrahorario? ¿Con quién se quedan? ¿Cuál es el día que les corresponde extrahorario? ¿Cómo funciona? Todo eso está en el artículo 6, en el inciso H. Todo ese inciso se refiere al extrahorario. Luego, en el inciso I, tenemos qué sucede cuando a un estudiante no lo recogen a tiempo, cuando hay una hora de salida establecida y sin embargo los padres se ausentan o llegan tardíamente a recoger a sus menores de edad a cargo. Entonces, en el inciso I se explica cuál es ese protocolo de ausentismo. En el inciso J se explica detalladamente la dinámica que nosotros utilizamos con respecto a las meriendas
que básicamente aplican únicamente para el día que los chicos tienen extra horario. Entonces, ¿a qué hora puedo llevar la merienda? Hay una hora establecida específicamente. Entonces, si quieren saber cuáles son las normas que establecen esa dinámica que se nos ha ocurrido a nosotros como colaboración, como ayuda, ¿verdad? En ese ratito, ahí se expone claramente cuál es la dinámica y el procedimiento para las meriendas. En el inciso K tenemos específicamente una instrucción en las tardes. Algunos papás nos han dicho que por qué en las tardes no podemos salir un poquito más temprano, porque ya a las 5:40 en cierta parte del año se pone muy oscuro. Sin embargo, es algo que no depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros cumplimos un horario que ya el ministerio tiene establecido. Sin embargo, hay ahí una estrategia especialmente para los niños de primer año para hacer un poquito de diferencia. Ahí se explica en el inciso K, igual del artículo 6. Continuando igual con el artículo 6, en el inciso L tenemos las normas establecidas para el ingreso de visitantes al centro educativo. ¿Qué debo hacer si soy un encargado legal, si soy un padre de familia? ¿Qué procedimiento debo de seguir para ingresar al centro educativo? Ahí está explicado en el inciso L. En el inciso M se explica cuál es el procedimiento para retirar a un estudiante. Eso es muy importante para nosotros siempre tener y garantizar en la medida de lo posible la seguridad de los estudiantes, entonces ahí se explica en el inciso M. En el inciso N, la función del oficial de seguridad o de la persona que en su ausencia está a cargo del portón principal. Y en el inciso O tenemos el procedimiento de atención al público. ¿Cuáles son las normas establecidas para atender al público? Con público igual nos referimos a los padres de familia, los encargados o alguna otra persona autorizada. Muy bien, entonces terminamos el artículo 6 con todos sus incisos. Es muy importante todo lo relacionado con horarios está ahí. En el artículo 7 tenemos todas aquellas normas relacionadas con el uso del celular. La gran pregunta, ¿los chicos pueden usar celular o algún dispositivo móvil cuando están en el centro educativo? Bueno, si quieren saber los detalles sobre esta norma, está en el artículo 7. Lo que está establecido ahí es lo que estamos tratando de implementar. En el artículo 8 les explicamos los lineamientos relacionados con la presentación personal de los estudiantes. Todo lo que tiene que ver con uniforme escolar y todo lo que tiene que ver con algún otro implemento o artículo que los estudiantes pues puedan tener en su vestimenta o en su presentación, está todo debidamente explicado en el artículo 8. En el artículo 9 pueden encontrar ustedes las normas relacionadas con los medios de comunicación oficial entre el centro educativo y ustedes como personas encargadas legales. Hemos utilizado mucho en los últimos tiempos, sobre todo en los 2 últimos años, la figura del WhatsApp y de los chats grupales que nos pueden auxiliar o facilitar la información inmediata de cosas rápidas, de cosas prácticas. Sin embargo, los medios oficiales para comunicarnos escuela-familia siguen siendo, en primer lugar, el cuaderno de comunicaciones y en segunda instancia el correo electrónico del estudiante. Ya todos los estudiantes tienen su correo oficial MEP y hemos hecho un gran trabajo en estos últimos 2 años para lograr que lo tengan habilitado. El tener el correo hoy por hoy es una posibilidad muy práctica para la mayoría, puesto que la mayoría de las familias pues tienen alguna red social. Pudiendo tener una red social, se puede tener perfectamente el correo electrónico habilitado. Entonces es muy importante que lean y analicen el artículo 9, donde se les explica con detalle por qué el cuaderno de comunicaciones y por qué el correo electrónico del estudiante son nuestros medios oficiales para informarnos y para comunicarnos. En el artículo número 10 tenemos el procedimiento para cuando ustedes desean comunicarse personalmente, hablar con el docente. En ocasiones se dan situaciones en las que deseamos que el docente nos atienda de inmediato.
a la hora de la entrada a clases o a través de la malla o por teléfono. Sin embargo, debemos comprender que eso no es posible la mayor parte del tiempo porque hay un horario establecido. Entonces, en el artículo 10 se les explica a ustedes con detalle que no es que no se les quiera atender de ninguna manera. Al contrario, lo que se quiere es atenderlos de la manera más adecuada, oportuna, con tiempo, con calma, y para ello es necesario siempre pues pedir el espacio. Entonces en el artículo 10 se explica con detalle cuál es el procedimiento que debemos de seguir para tener ese espacio de reunión, sea con el docente, sea con este servidor o con alguna de las personas que laboran en el centro educativo. El artículo 11 les explica el tema relacionado con las ausencias de las personas estudiantes. Cómo se justifica una ausencia, cuáles son justificaciones válidas y de qué manera esto repercute en la evaluación del estudiante y de qué manera también esto implica en que en algún momento haya que activar un protocolo de ausentismo que tenemos muy definido en la institución y que también a través de los correos les vamos a hacer llegar en estos días. Y es muy importante entonces que lean muy bien el artículo 11 relacionado con las justificaciones de las ausencias de los estudiantes. El artículo 12 les describe esta información importante que ya la mayoría conoce, ¿verdad? Que nuestra institución ha sido fortalecida en los últimos años con una buena cantidad de cámaras de vigilancia para asegurar un poquito más, ¿verdad? La institución, no solo por el tema de robos, sino también por la seguridad de los propios estudiantes, no necesariamente para resolver conflictos, pero sí para facilitar pues el investigar en algún momento que se dé alguna situación, dejando claro que siempre que suceda alguna situación o algún conflicto hay que seguir una serie de pasos antes de acceder a la información que las cámaras nos puedan dar. Pero bueno, es un insumo importante para mejorar un poquito la seguridad del centro educativo. En el artículo 13 tenemos las normas relacionadas con el uso de fotografías de los estudiantes. De un tiempo para acá se maneja el expediente único del estudiante de manera digital, por lo tanto ahí se habla de la autorización que dan ustedes al hacer la matrícula de que al niño o a la niña se le tome la fotografía exclusivamente para utilizarlo en su expediente y que cuando se tomen algunas otras fotografías en el centro educativo, en alguna actividad cultural, artística, etcétera, se sepa que básicamente es para uso del centro educativo y tal vez para utilizar algunas en el Facebook de la escuela, que lo utilizamos también mucho para que ustedes accedan a actividades o cosas que se hacen en la institución, y es como una de las maneras de participar y de conocer algunas de las cosas que se hacen en el centro educativo. Entonces, este artículo 13 explica esa norma relacionada con el uso de las fotografías de los estudiantes. El artículo 14 les describe a ustedes cuál es el procedimiento relacionado con la activación de protocolos cuando haya sospecha de acoso o algún tipo de violencia. Cuando existe sospecha de bullying o de acoso en nuestro idioma, o algún tipo de agresión, de discriminación, o algún tipo de violencia. En ocasiones se detecta en la escuela o en el aula por parte del docente, por parte del propio estudiante, y en ocasiones el estudiante lo manifiesta en su casa. Entonces es muy importante que antes de señalar, antes de juzgar, antes de dar por hecho, lean este artículo y sigan los otros pasos de solicitar el espacio al docente para que en primer lugar se manifieste lo que tal vez el niño en la escuela no ha dicho y lo dijo en la casa, y se pueda activar alguno de estos protocolos. Siempre antes de activar cualquier protocolo vamos a procurar hacer una resolución alternativa de conflictos que nos permita mejorar, identificar la situación, cambiar la situación, y posiblemente con eso también mejora la situación del estudiante, la que él esté diciendo. Sin embargo, cuando esto no es posible, activamos entonces un protocolo de actuación dependiendo de la situación que se esté dando. Y si aún activando el protocolo se comprueba que hay algún tipo de acoso o de violencia, ahí es donde se determina
si es necesario aplicar también un debido proceso. Sin embargo, debemos tener claros que no todo se soluciona siempre castigando, porque tal vez estamos en una cultura en donde nada más pensamos en que se le aplique un castigo a alguien. Sin embargo, seguimos interactuando porque tenemos que seguir funcionando como escuela y en ocasiones es lo mejor buscar la manera de que las partes involucradas participen y busquemos una solución alternativa que le permita paz a ese estudiante, paz al grupo en el que participa, en el que es parte. Entonces, siempre es muy importante esta parte de hablar, dialogar y buscar una resolución alternativa a las situaciones que se puedan presentar. En el artículo 15, les pedimos a los padres de familia y encargados que nos comuniquen cuando hay alguna situación conflictiva a nivel familiar, porque en ocasiones hemos tenido algún problemita porque algún papá, alguna mamá o alguien del núcleo familiar pues presenta alguna queja o alguna situación ante la escuela de conflictos que nosotros desconocemos. Entonces es muy importante que cuando a nivel familiar exista algún problema serio, alguna restricción, alguna medida cautelar, en fin, alguna situación que sea importante que nosotros conozcamos, pues nos la comuniquen, se la comuniquen a su docente en primera instancia de la manera más adecuada que sea posible. Tenemos el artículo 16 que se refiere a la ausencia de las personas encargadas legales a las convocatorias de la escuela porque resulta que no solo tenemos serios problemas con el ausentismo de los estudiantes, sino que también tenemos serios problemas con el ausentismo de los padres, sea a recoger a los niños o sea a la reunión a la que se les convoca y que si se les convoca es porque ya agotamos los cartuchos, como decimos nosotros, y ya es necesario hacer un llamado a ese papá, a esa mamá o a ese encargado legal. Sin embargo, pues también tenemos problemitas con ausencia. Entonces, en este artículo 16 se les describe cuál es el procedimiento que seguimos cuando esto ocurre. El artículo 17 les explica el procedimiento para cuando hay algún estudiante de alguna familia que no profesa la religión católica y que por lo tanto determina no recibir esta asignatura. Entonces en el artículo 17 se explica esta norma. El artículo 18 nos habla sobre las actividades escolares fuera del centro educativo, que lastimosamente, pues en los dos últimos años no hemos podido realizar por la situación de pandemia. Sin embargo, antes, pues hicimos un gran proyecto de salidas con los estudiantes a giras educativas, giras didácticas debidamente estructuradas tanto aquí mismo en el cantón, giras a la Universidad de Costa Rica, algunas otras instituciones y también giras fuera, ¿verdad? A museos y a otros lugares que realmente pues los estudiantes han disfrutado muchísimo. Sin embargo, bueno, como decía, por esta situación de pandemia ha sido pues imposible realizarlo y lastimosamente, al menos en este año, será imposible también en vista de que no contamos con los recursos económicos que teníamos anteriormente debido a los recortes que hemos tenido en presupuestos los centros educativos y por lo tanto pues vamos a tener que esperar un tiempito para poder planificar y realizar otra vez este tipo de actividades. El artículo 19 nos habla sobre el deber que tiene todo encargado legal de hacer la matrícula de los estudiantes, de sus hijos o menores de edad a cargo todos los años. No quiere decir que por estar en la misma escuela no hace falta matricularlo. Todos los años hay que hacer la matrícula, llenar la boleta completa que contiene información para actualizar el expediente del estudiante y sobre todo pues para conocer también quién sigue a cargo de ese estudiante. Entonces es muy importante que esa boleta se llene siempre completa, que no le falte información, que esté debidamente firmada. Si ambos padres o encargados pues están con el niño en casa, es importante que firmen ambos, pero todavía con más razón si no conviven ambos con el estudiante, porque es importante que todos los encargados legales de un niño estén enterados pues de su proceso educativo. Entonces, recalcar el artículo 19 sobre el deber de matrícula cada curso lectivo. El artículo 20 nos habla sobre el procedimiento para cambio de sección. Eso sucede cuando algún encargado o padre de familia
solicita que se cambie a su hijo de sección, pues hay un procedimiento para seguir. Ahí se explica en el artículo 20, debe presentarse a la Secretaría a solicitar un documento que tiene los requisitos y ahí pues se explica detalladamente cómo funciona. El artículo 21 nos explica el procedimiento para la solicitud de constancias, certificaciones o algún otro documento. En ocasiones, pues nos pasa que los padres de familia quisieran todo ya. Eso quizá lo queremos todos cuando acudimos a algún tipo de servicio público. Quisiéramos que nos atendieran inmediatamente. Sin embargo, no siempre en ningún servicio público se va a poder dar algún servicio de forma inmediata. Por eso siempre les decimos con anticipación y ahí el artículo 21 les explica el procedimiento a seguir cuando requieran hacer algún trámite o algún documento que necesiten del centro educativo. En el artículo 22 tenemos dos aspectos sumamente importantes. Ahí se les habla sobre el Plan Institucional de Gestión de Riesgos, lo que hace un tiempo se llamaba el Plan de Emergencia, que no solo todo centro educativo, de hecho toda casa, todo hogar debe tener su plan de emergencia. Y bueno, ahora que de un tiempo para acá se le llama gestión de riesgos porque en realidad se trata de buscar la manera de que ante alguna situación de peligro pues haya los menores riesgos posibles. Y entonces en ese artículo se les explica un poquito sobre este plan de gestión de riesgos. En algún momento se les puede hacer llegar también a los correos institucionales. Y también en ese mismo artículo se les menciona el plan de la institución para abordar situaciones de crisis. ¿Qué hacemos a nivel institucional cuando a un niño le da una crisis? Y con crisis nos referimos a algún tipo de conducta incontrolable que implica pues necesitar de la participación no solo ya del docente a cargo, sino de requerir más ayuda de personas, funcionarios del mismo centro educativo. Bueno, este plan también se los vamos a hacer llegar al correo para que ustedes sepan cuáles son los pasos que seguimos en la institución cuando algún niño presenta alguna crisis. Y no necesariamente porque el niño tenga algún diagnóstico o alguna condición o alguna discapacidad, sino simplemente cuando algún niño pues presenta alguna crisis conductual importante, delicada, y pues cómo tratamos nosotros de resolverlo a partir de lo que hemos aprendido en la experiencia y también de lo que algunas directrices, algunas normas y algunos documentos nos orientan para hacerlo de la manera más adecuada. El artículo 23 es quizá el artículo más reciente que tiene la normativa y surgió como experiencia de estos 2 últimos años en los que hemos tenido que hacer unas graduaciones diferentes en transición de preescolar y en sexto año en conclusión de segundo ciclo de la enseñanza general básica. En gran parte por la situación económica también que nos afectó a todos y entonces procuramos hacer una entrega de certificados muy sencilla, pero a la vez bonita, ordenada, de manera que pudiéramos darle su lugar a los estudiantes sin excedernos en gastos, tanto a nivel de escuela como a nivel de familia. Y por eso en estos 2 últimos años no se, no se solicitó dinero para comprar paquetes de graduación, que en ocasiones representa tal vez para algunas familias un gasto normal, pero para otras familias es un gasto importante. Y aprendimos que aunque la pandemia ojalá y poco a poco se nos vaya yendo, podamos seguirlo implementando. Y hemos decidido de aquí en adelante no solicitar ningún tipo de dinero para paquetes de graduación, sino que con los recursos que podamos a nivel de centro educativo, vamos a seguir haciendo las entregas de los certificados de una manera creativa, bonita, sin necesidad de hacer gastos excesivos. En ocasiones, pues se despilfarra o se excede, que como les digo, puede ser que para algunas familias no represente un gasto importante, pero sabemos que para muchas familias es una inversión que les cuesta. Entonces, si mientras la escuela y el presupuesto nos permita brindarles esta forma de entrega de certificados, pues también vamos a poder colaborar un poquito con las familias y la situación económica difícil que se viven en estos tiempos. Entonces ahí el artículo 23 les explica este cambio implementado a partir de hace 2 años para acá y que ahora lo incluimos en nuestra normativa. Y finalmente el artículo 24 que nos dice que esta actualización
se realiza a partir de este febrero del 2022. Lo actualizamos en la primera reunión de personal en el pasado mes de febrero, pero siempre es indispensable compartirlo con los padres de familia y encargados legales y lo estamos haciendo de esta manera para que ustedes conozcan de esta normativa. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es hacer como, ¿verdad? Como una mención de cada artículo y de aquí en adelante, padres y encargados, es fundamental que ustedes saquen a nivel de familia el tiempo para dirigirse a la normativa cuando tengan alguna duda. ¿Cómo era el tema de horarios? Me voy al artículo 6. Ahí busco en el inciso cuál es el punto que necesito aclarar. Y dependiendo de la duda que ustedes tengan, diríjanse a la normativa. Pueden retomar esta reunión que va a quedar grabada de manera que ustedes la puedan consultar en otro momento. Y si no, pues simplemente la forma más sencilla y más práctica es a nivel de familia, ojalá con su hijo, su hija, su menor de edad a cargo, sentarnos y analizar con detalle la normativa interna porque no es algo para asustar, para amedrentar, para amenazar, para advertir, es simplemente algo que nos da orden, que permite que una institución funcione con orden. Entonces sí es muy importante el tiempo que puedan destinar ustedes para analizar la normativa interna de la escuela que ustedes eligieron. En ocasiones, algunos padres se molestan, ¿verdad? Por algunos procedimientos que tenemos, que mientras no sean injustos, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes nos hagan saber también sus opiniones. Sin embargo, si un procedimiento no es injusto, si un procedimiento lo que pretende es dar orden y dar seguridad, pues no debería de generar ninguna molestia. Y también pues tomar en cuenta que en el momento en que ustedes deciden matricular en nuestra escuela, pues también están decidiendo aceptar la normativa interna que les compartimos y en la cual ustedes también pues pueden participar ofreciendo alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna idea que nos ayude a tener una normativa interna todavía mejor de la que ya tenemos. Muy bien, vamos a la segunda parte de la reunión que se relaciona con cómo se califica a los estudiantes en el curso lectivo 2022. Durante los 2 últimos años tuvimos que hacer cambios muy importantes, evaluar de una manera muy distinta a la que habíamos venido haciendo y que estábamos acostumbrados, tomando en cuenta que la mayor parte del trabajo se realizaba en casa. Pero ahora que ya estamos nuevamente 100% en la presencialidad, pues tenemos que repasar cómo se califica a los estudiantes en este nuevo curso lectivo. Así que volvemos a los componentes que ya conocemos y que se vuelven a poner en práctica para evaluar el trabajo de los estudiantes, dividido básicamente en 4 componentes fundamentales: el trabajo cotidiano, las tareas, las pruebas o exámenes y la asistencia a lecciones. A todos los correos electrónicos, los docentes hicieron llegar un resumen que contiene esta misma información, un poquito más detallada. Aquí lo que hacemos es una pincelada y hacemos un repaso por los componentes. El trabajo cotidiano, que es las actividades que realiza la persona estudiante en el contexto de aula. Por eso es tan importante que los estudiantes no falten a clases, porque el trabajo cotidiano es todo aquello que ellos realizan en la escuela, en el aula, y tiene un valor muy importante. De hecho, es en la calificación lo que tiene más valor actualmente. Entonces es muy importante que los chicos no se ausenten, porque si no están, ¿cómo se les evalúa el trabajo cotidiano? Entonces, tomar en cuenta este componente. El segundo componente que son las tareas. Antes se llamaban trabajos extra clase, pero ahora volvió al nombre de tareas, que son actividades que están orientadas a repasar y reforzar el desempeño de la persona estudiante. Es decir, lo que el docente o la docente manda a la casa es un trabajito pequeño de repaso o de reforzamiento. No se mandan trabajos nuevos como tareas, sino de algo que ya se vio en clase y que se envía una actividad a la casa
para repasar o para reforzar. Se hacen dos por periodo, es decir, cada periodo se hacen dos tareas de cada asignatura, dos de español, dos de matemática y así en cada una de las asignaturas. El otro componente que es la asistencia, y ya nos referimos, ¿verdad? Antes en la normativa interna a la importancia de la asistencia, que es la presencia de la persona estudiante en las lecciones y en todas las actividades. Tiene un valor, tiene un porcentaje en la nota, pero no hay que verlo como que es un porcentaje pequeño, entonces no voy a perder tantos puntos si falto a clases, porque mi ausentismo no solamente me hace perder puntos de asistencia, sino que también afecta mi trabajo cotidiano porque el docente entonces no me puede evaluar de manera completa si estoy ausentándome a lecciones con mucha frecuencia. Entonces, he aquí la importancia de la asistencia, no solo por unos puntos, sino por lo que afecta en los otros componentes de la evaluación. Y tenemos el otro componente que son las pruebas o lo que llamamos exámenes. Las pruebas que son instrumentos de medición que pueden ser escritos, pueden ser de ejecución o pueden ser orales y que pues obviamente también tienen un valor porcentual importante que ahorita más adelante vamos a ver. Es importante aquí recalcar que en ocasiones le damos demasiado valor a la prueba en el sentido de que creemos que el niño, si se gana 100 en la prueba, ya tiene toda la calificación. Sin embargo, recordemos que el trabajo cotidiano, las tareas, todo tiene un porcentaje y todo se distribuye. Entonces, la prueba es solo una parte, ¿verdad? En la que el niño demuestra también de lo que ha conocido, de lo que ha aprendido. Muy bien, bueno, en esta parte vamos a mencionar cómo es la evaluación de este año para los estudiantes que están en segundo y en tercero. Entonces, dice que en segundo y en tercero, en las asignaturas de matemáticas, sociales, ciencias, español e inglés, el trabajo cotidiano vale un 60%. Las tareas valen 10% y va a haber una prueba, mínimo una, pueden ser dos, con un valor de 20%. La asistencia tiene un valor de 10%. Esto en las materias que antes mencioné. Luego, en las otras materias técnicas, educación musical y educación física, cambia un poquito, el trabajo cotidiano vale 65%, las tareas 10%, la prueba que es mínimo una, 15% y la asistencia 10%. Y en el caso de educación religiosa, el trabajo cotidiano vale bastante, 70%, las tareas valen un 20% y la asistencia un 10%, porque es la única asignatura en la que no hay una prueba. Entonces, así es la valoración o la evaluación para segundo y para tercero en las diferentes asignaturas. Esto está debidamente descrito en el resumen que se les envió a los correos. Con respecto a cuarto, quinto y sexto, cambia un poquito el porcentaje. Sin embargo, bueno, aquí está descrito por materias. En matemáticas, sociales, ciencias, español e inglés, el trabajo cotidiano vale un 50%, o sea, la mitad de la nota. En segundo ciclo sigue siendo el trabajo en clase. Las tareas un 10%, que ya mencionamos que son dos por periodo, por cada materia. En el caso de cuarto, quinto y sexto, sí se hacen mínimo dos pruebas en el periodo y valen 30%. Entonces, si se hicieran dos pruebas, posiblemente va a valer 15% cada una, pero si, esto va a depender también de cómo lo distribuyan los docentes y la asistencia 10%. Entonces, aquí está en las materias que mencioné. En música y educación física cambia un poquito, el cotidiano vale 55%, las tareas 10%, la prueba que ahí es mínimo una vale un 25% y la asistencia un 10%. Y finalmente en educación religiosa es igual que en primer ciclo, 70% el cotidiano, 20% las tareas y 10% la asistencia. Luego, con respecto a primer año, en primer año no existe una nota numérica como tal, ¿verdad? Porque en primer año lo que se hacen son informes de logros en cada periodo, los cuales se califican como avanzados, medios o iniciales, ¿verdad? Dependiendo del desempeño del estudiante. Entonces, aunque no haya una nota que diga
si pasa o no pasa, porque primero los estudiantes continúan con su proceso de lectoescritura y todo su demás proceso educativo en segundo año, sí es muy importante saber en qué nivel de logro está avanzando ese estudiante. No es lo mismo pasar a segundo con niveles avanzados que pasar a segundo con niveles medios o pasar a segundo con niveles iniciales, porque entonces eso nos dice ya una información importante para cómo va a funcionar segundo año. Y también pues aquí tiene muchísimo valor el, eh, el ausentismo, o más bien la presencia de los niños en clases, porque el estudiante debe haberse presentado más del 80% de las lecciones del año para realmente pasar el nivel de primero a segundo año. Una diferencia importante que tenemos en este curso lectivo con respecto a otros cursos lectivos es que normalmente, según el reglamento de evaluación, todo curso lectivo se divide en 3 periodos. Sin embargo, este año, por su particularidad de regresar a la presencialidad, va a tener siempre 2 periodos. Un primer periodo que va del 17 de febrero, cuando iniciaron las clases, hasta el 1 de julio. Ahí tenemos el primer periodo. Y un segundo periodo que va del 18 de julio al 21 de diciembre. Por lo tanto, al ser no 3 periodos, sino 2 periodos, quiere decir que cada periodo tiene un valor de 50%. Y pues vamos a tener el periodo de descanso del 4 al 15 de julio. Muy bien, en el tercer punto de la reunión, como se les indicó, tenemos este punto que se llama rendición de cuentas 2021, que consiste en darles una breve descripción de qué aspectos el año anterior se destinaron al presupuesto que se le asigna al centro educativo mediante el trabajo que realiza la Junta de Educación. Como ustedes saben, y en los últimos años lo hemos hecho igual, si no lo hemos podido hacer en alguna reunión, se les ha hecho llegar a través de alguna circular y en esta ocasión, pues en esta modalidad virtual, explicándoles un poquito en qué se invirtió el presupuesto que se nos asignó en el año 2021. Ustedes saben que en los 2 últimos años, a raíz de la pandemia, también los centros educativos se han visto afectados y hemos tenido recortes importantes en nuestro presupuesto y de hecho para este año 2022, pues los recortes son todavía más grandes, pero bueno, entonces tratamos de aprovechar al máximo el recurso que nos corresponde. ¿Para qué? Pues para tener la escuela bonita y para brindarles a los hijos de ustedes lo mejor que se pueda a nivel de aula sin tener pues que acudir tanto a ustedes, ¿verdad? Como padres, tomando en cuenta que hay pues una situación socioeconómica difícil en este momento también a raíz de la pandemia. Entonces, a grandes rasgos, pues obviamente la Junta resguarda todos estos informes eh, y acá pues les damos por lo menos una pincelada para que ustedes tengan un poquito de noción de en qué se invirtieron los recursos en el año 2021. Algunos rubros subieron, ¿verdad? Fue importante el gasto, la inversión en algunos rubros y otros rubros, por ejemplo, que ni siquiera aparecen como equipamiento en la parte tecnológica o en la parte de oficina o en la parte de mobiliario, porque definitivamente no alcanzó el presupuesto para ese tipo de inversiones este año en el centro educativo, pero se le dieron prioridad más hacía falta. Por ejemplo, el rubro de limpieza, ¿verdad? Que se destinó 2.400.000 el año anterior para más que todo implementar mucho el jabón, el papel, el alcohol, y todo lo que implicara pues tener la escuela en las mejores condiciones posibles en la parte higiénica. Luego tenemos el fotocopiado, ¿verdad? Que es muy importante pues brindarle a los estudiantes el material este, que necesitan para trabajar. Entonces sí hubo una inversión bastante alta, 2.700.000 en relación a todo lo que es material fotocopiado para los estudiantes. Luego el no poder hacer algunas otras actividades como giras y el no poder invertir en algunas otras áreas, pues por lo menos nos permitió fortalecer un poquito el área de mantenimiento y como ustedes vieron el año anterior, pues logramos por fin concluir toda la pintura de la escuela por fuera
y por dentro, todas las aulas, todas las áreas de la escuela, el gimnasio, el comedor, todas las áreas de la escuela se pudo renovar en la parte de pintura y como han ido viendo pues también en la parte de áreas de juego y zonas de recreo, pues ahí pudimos hacer un poquito más de inversión poco a poco, acorde a se iba recibiendo ese presupuesto. Luego, igual, ahí en equipo recreativo educativo fue un poquito más baja la inversión, materiales de oficinas y aulas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con papelería, con tintas, con materiales para trabajar en las aulas. Alimentos varios, básicamente es lo que se puede utilizar en algunas actividades para los niños y también aquí se incluye la alimentación que recibe o se tramita para el servicio de educación nocturna. En este presupuesto no solamente está preescolar y educación primaria y los servicios de apoyo, sino también el servicio de la noche, de la educación nocturna, se incluye también en este presupuesto. Luego viene ahí el rubro del gas, el rubro de reparación de mobiliario, que este año tuvimos que bajar un poquito, pero todos los años reparamos los pupitres, el monitoreo de las alarmas, útiles de cocina también poquito, equipo de oficina fue poquito, equipo diverso. Servicios básicos es uno siempre de los rubros más altos y todavía fue más alto en los últimos 2 años. 5.800.000 han sido destinados a pagar el agua de la escuela, la electricidad, el servicio de la contadora, el teléfono, y principalmente, ¿verdad? Servicios generales, que también es algún otro servicio que en alguna ocasión hay que contratar para alguna mejora, para vigilancia en la noche o algunas cositas así. Reparación de equipo, ya que no se ha podido comprar equipo para la institución en los últimos 2 años, pues hubo que aumentar un poquito el rubro de la reparación. En equipo de comunicación también muy poquito y bueno, uno de los rubros más importantes y que más agradecemos realmente que se haya podido ejecutar y que es el rubro relacionado con el comedor escolar, que el año pasado pues se brindó tanto la alimentación en el comedor a los que estaban presenciales como los paquetes de alimentos en menor grado a los que estaban presenciales y el paquete completo a los estudiantes que estaban o que se mantuvieron a distancia y pues tomando en cuenta la inversión en alimentos más la inversión de un subsidio de cocinera, son 45 millones de colones solo en la escuela en relación al servicio del comedor. Así a grandes rasgos, esta es la inversión realizada con el presupuesto del año 2021. El cuarto punto de esta reunión y el último es la integración de patronato escolar. En los últimos años hemos tenido la figura de patronato escolar en nuestro centro educativo, con excepción de los últimos 2 años que debido al tema de pandemia también pues no lo hemos podido integrar como tal y tampoco pues se les ha solicitado ningún tipo de colaboración o de ayuda económica en vista también de la situación. Entonces, para este año 2022 pues la idea es integrar nuevamente el patronato escolar. Bueno, quisiera corregir más bien que no hemos solicitado la cuota mensual como lo hacíamos en años anteriores. Sin embargo, en 2 momentos, el año pasado en un momento y el año antepasado también, le solicitamos una colaboración voluntaria y pues algunos padres de familia la aportaron y les agradecemos mucho esta colaboración. Con respecto a la conformación del patronato escolar, el mismo reglamento del patronato establece, ¿verdad?, el poder constituir un patronato integrado tanto por representantes del personal como por representantes de los padres de familia o encargados legales del centro educativo y que funciona como un organismo auxiliar a la Junta de Educación, de apoyo a la Junta de Educación. ¿Cómo se conforma el patronato? Se integra por 8 personas, entre las cuales se distribuye para nombrar a un presidente, a un secretario, a un tesorero y 5 vocales. Puede tener representantes del personal docente y el resto son padres de familia del centro educativo. Los requisitos, según el artículo 4 del reglamento del patronato, para ser parte de este patronato es ser padre o representante legal de alguno de los estudiantes del centro educativo, ser costarricense o extranjero con cédula de residencia, ser mayor de edad, saber leer y escribir y que no cuente con antecedentes penales, que esto usualmente es
aporta con una hoja de delincuencia. De las 8 personas que integrarían el patronato escolar, ya tenemos las 2 propuestas de representantes del personal docente. La niña Irene Badilla, que es docente de sexto y que también es la asistente de dirección, entonces nos colabora también con parte del trabajo del patronato. Y la niña Ana Ruth Zegnini, que es la docente de inglés y que además es madre de familia porque su hija está en el nivel de quinto. Entonces, esos serían los 2 representantes del personal. Tendríamos entonces que integrar a 6 personas dentro de los padres de familia o encargados legales. Si estuviéramos en una reunión presencial, pues lo hacemos con voluntariado y se nombra ahí mismo. Sin embargo, como estamos en esta reunión en modalidad virtual, se les va a hacer llegar, finalizando esta reunión, un cuestionario a los correos de los estudiantes o bien a través de los chats grupales de WhatsApp que tienen los docentes. Sin embargo, a ese cuestionario se accede con el correo institucional del niño, del estudiante. Entonces proponemos lo siguiente, que quienes quieren ser parte de este patronato escolar en ese cuestionario, donde encuentren una pregunta que dice si usted quiere ser voluntario eh, para integrar el patronato escolar, pues anote su información, ¿verdad? En este caso necesitamos 6 personas. Si hubiera más de 6 personas interesadas en ser parte del patronato, entonces en un segundo cuestionario les haríamos llegar quiénes son esas personas para que ustedes pues, voten y elijan a las personas que lo integren. En caso de que con los voluntarios que tengamos en el primer cuestionario no llegamos a las 6 personas que necesitamos, pues entonces la segunda alternativa sería elegir una persona de aquellas secciones que no tenga representante. Entonces, a través de los docentes, buscaríamos a una persona que nos pueda colaborar en el patronato y así poder llegar a las 6 personas que estaríamos necesitando para integrar el patronato. Y muy bien, tal vez aclarar es importante para que quienes quieran integrarse al patronato saber que no tenemos que hacer ninguna actividad extraordinaria, simple y sencillamente la única actividad que el patronato, digamos que organizaría o administraría es la recaudación de recursos a través de una cuota voluntaria mensual. Recordemos que los grupos tampoco tienen comités de padres, entonces el único aporte que en los años anteriores les hemos solicitado es una cuota mensual que es voluntaria, que en los 2 últimos años no se ha pedido de manera continua y que bueno, vamos a intentar retomarlo este año tomando en cuenta los recortes que nos han hecho al presupuesto de la Junta de Educación. Entonces, pues proponemos una cuota voluntaria mensual de 1.000 colones por familia para este año 2022. En cuanto el patronato ya esté integrado, la idea pues sería iniciar con esta solicitud de apoyo a partir del mes de abril. Finalmente, decirles que se les va a estar haciendo llegar entonces a los correos un cuestionario en línea. Creo que es una manera muy práctica de recoger información y de tomar acuerdos con ustedes. Entonces, en ese cuestionario se les va a hacer algunas consultas sobre esta asamblea o esta reunión. Vamos a consultar si observaron o estuvieron, sacaron el ratito para ver esta reunión y les vamos a hacer también las preguntitas sobre el patronato y algunas otras que nos permitan recoger información importante sobre las opiniones de ustedes, el acuerdo sobre la cuota, el acuerdo sobre el patronato y alguna otra cosa. Siempre es importante acceder a alguna manera que nos permita comunicarnos y también compartir alguna información importante. Bueno, pues agradecerles el tiempo que sacaron para escuchar, para estar atentos. Fue aproximadamente 50 minutos, casi una hora, pero bueno, desde la comodidad de su espacio, en su casa o donde sea que nos hayan escuchado, les agradecemos el tiempo. De cierta manera ha sido también práctico porque pues, no tuvieron que desplazarse hasta la escuela y aunque apreciamos mucho también y recordamos mucho esos espacios porque nos permiten compartir de otra manera, en este caso es un compartir un poco a medias porque solamente yo hablo, pero bueno, ahí a través de ese cuestionario por el momento
Ustedes pueden también brindarnos alguna opinión, alguna sugerencia y por supuesto recordarles que de acuerdo a la normativa y como lo dijimos antes, la escuela siempre está abierta a escucharlos y atenderlos, siempre y cuando lo hagamos en el momento oportuno y siguiendo las normas correspondientes. Al menos a nivel de mi trabajo y de la dirección, tenemos establecido a nivel regional los días martes para atender al público sin cita. Únicamente no estaría si hay alguna emergencia, pero si no hay ninguna emergencia o alguna convocatoria, los martes es el día en que les puedo atender sin cita y pues algunos padres ya lo saben y aprovechan el espacio. En algún otro día no es que no les pueda atender, sino que pues obviamente ya me destino a otras labores y a uno le gusta tener el tiempo adecuado para atenderlos. Entonces ahí es donde les sugerimos, mándenos un mensajito en el cuaderno de comunicaciones o en el correo electrónico de la escuela que ese está ahí, abierto todo el tiempo y el que prácticamente reviso con más facilidad. Entonces, decirles que se pueden acercar cuando tengan alguna duda. Eso sí, cuando se trata de situaciones de aula, por siempre les voy a decir lo mismo. Si no se ha hecho una reunión formal, con tiempo, con su docente, pues aunque vengan a mí, pues siempre la instrucción va a ser, vamos al aula, vamos donde el docente, que es lo primero que hay que hacer para investigar, para preguntar, para saber qué pasó. Todo eso es fundamental. Entonces, agradecerles su atención, invitarlos a contestar el cuestionario que próximamente se les va a hacer llegar. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar.